Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, hoy estamos celebrando el arribo al puerto Don Diego de los veleros del evento Velas Dominicanas 2022 que permanecerán en Santo Domingo hasta el 4 de junio con 5 buques escuela. Primero el Cisne Blanco de Brasil, Capitán Miranda de Uruguay, Cuauhtémoc de México, el Ara Libertad de Argentina, mientras que la Unidad de Colombia es un buque tipo OPV, el 20 de julio, un buque patrullero de la zona económica exclusiva de la Armada de la República de Colombia, adquirido en 2010, que lucha contra el narcotráfico. Y lo pongo porque lo diferencio, porque no es un velero y está por esa razón dentro de la flota. Y, por supuesto, como anfitrión recibe la fragata, nuestro buque escuela, el almirante Juan Bautista Cambiaso. Bellísimo buque y todos son bellísimos, es un espectáculo maravilloso que tenemos en la Avenida del Puerto. Yo los invito a ir. Estuve en el barco mexicano, aquello es una filigrana, precioso, decorado, los oficiales todos vestidos de blanco. Así que todos los que nos ven podrán realizar las visitas a bordo los días 2 y 3 de junio. ¿El horario cuál es? Es de 10 a 6:30 de la tarde. Esta fragata de velas latinoamericanas es una competición de vela clásica para buques escuela, donde participan países latinoamericanos. Y como referencia, les cuento que la primera fragata de este tipo fue en el 2010 como conmemoración del bicentenario de los primeros actos de independencia en Sudamérica. Las Armadas de Chile y Argentina decidieron organizar de manera combinada este primer encuentro internacional de grandes veleros para celebrar la libertad y la creación de las naciones independientes hermanas en América, a lo que por supuesto se sumaron de inmediato otros países como Colombia, México, Venezuela, cuyas gestas independentistas también se iniciaron en el año 1810. Amigos, pero hoy estamos muy contentos porque vamos a recibir en este programa, bueno, invitados por el excelentísimo embajador de México, el señor Carlos Peñafiel. Él ha venido acompañado del capitán del buque Cuauhtémoc. Él se llama el capitán René Cano Ávila y también ha venido acompañado por el agregado militar y aéreo de México en la República Dominicana, el general Mario Saúl López Míguez. Yo quiero darles la bienvenida a ustedes, decirles que me encantó el barco mexicano, me gustó conocer tanto el barco como a la tripulación y creo que este es un evento muy lindo que promueve la fraternidad entre nuestros países. Pues sin lugar a dudas para nosotros fue un gran honor tenerte a bordo en esta recepción que muy amablemente nos ofreció el comandante del buque escuela Cuauhtémoc, el caballero de los mares y el gran embajador, el mejor embajador que tiene México en el mundo, y haber te tenido a bordo, que hubieras participado en esta recepción que se hizo del buque, pues es inolvidable. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y como dice el embajador de México, el mejor embajador, porque es el embajador de los mares, es este capitán del buque Cuauhtémoc. Entonces yo quiero que nos hable del objetivo de esta fragata de navegación a vela, señores, que es a la vieja usanza, como en los primeros tiempos del descubrimiento, de cuando los españoles llegaron hasta América. ¿Cómo lo hacen? Sabemos que a veces navegan a vela y a veces a motor, porque por la rapidez, en la ruta de la navegación. ¿Y qué se siente al hacer esto con estos cadetes que durarán qué tiempo para luego graduarse de marinos? Los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar realizan a bordo sus prácticas en vivo, ahora sí, teniendo todos los implementos, el mar, el viento, y navegan a la vieja usanza, que ese es el objetivo del buque, exaltar el espíritu marinero de cada uno de los que se embarcan a bordo del buque Escuela Cuauhtémoc.
Los viajes duran, dependiendo de la programación, desde 4, 6 meses hasta 9 meses cuando se hace un viaje de circunnavegación. Y realmente el objetivo es de que conozcan la navegación a vela, que se posicionen por medio de los astros y siempre se buscan rutas, le llamamos rutas veleros, donde hay mejores vientos para desplazarnos el mayor tiempo a vela con la propulsión del viento. Qué interesante. Y si vamos a decir que nos trasladamos al barco y zarpamos, ¿cómo es la vida dentro de ese barco? ¿Cómo se reparten las tareas, esos ingenieros navales, esas rutas que, como dice el capitán, lo hacen por medio de los astros a la vieja usanza, con los vientos? ¿Cómo se dividen las tareas? Háblennos un poquito de cómo es la vida dentro de ese barco para que llegue a puerto y también de en qué momentos no usan las velas por cuestión, me imagino, de tiempo, porque en aquella época, ¿verdad? Siglo XVI, obviamente solo era por viento y por eso había pues a veces inconvenientes, no había instrumentos como lo tenemos en este momento, científicos con esta tecnología, eran apenas el sextante que era inclusive de recién construcción y descubrimiento. ¿Cómo es la vida en un barco como estos? Los cadetes tienen una rutina desde las 6 de la mañana. Su primer ejercicio es subir por alto, subir a los mástiles, que es para que vayan acostumbrándose a realizar las actividades por alto de las velas, todas las faenas que se realizan junto a la tripulación. Irse acoplando poco a poco para que después ellos solos suban y realicen esas faenas. Siempre muy bien amarrados, ¿verdad? Como Así yo es. lo noté. Sí, todos tienen equipo de protección, que es una de las primeras cuestiones que se les indica de que debe ser todo el tiempo seguros. Cuando suben por alto, lo que llamamos subir por alto es subir a los mástiles. Siempre que van a laborar, lo primero que hacen es engancharse con su arnés y ya empiezan a laborar. Es una de las primeras indicaciones que se le da, todo lo que viene siendo seguridad. Y ellos tienen una rutina. Primeramente se les da un curso de navegación a vela, de todas las actividades que se pueden realizar y ver cómo van a utilizar el viento para la propulsión del buque. Y se realiza la vieja usanza porque realmente está haciendo lo que viene siendo un conjunto, lo que viene siendo el mar, las personas y el buque. Esa es a la vieja usanza, navegar por los mares del mundo y únicamente propulsados por el viento. Ese es el objetivo del buque, exaltar el espíritu marinero con cada una de las maniobras que se realizan a bordo. ¿Cuáles son los equipos más importantes? Vamos a decir los 5 equipos más importantes que trabajan, que operan dentro del buque para que sea seguro y llegue a tiempo. Bueno, lo básico viene siendo el compás magnético, que es una brújula con compensaciones con esferas cuadrantales para que quiten un poco toda la imantación del buque, todas las partes metálicas, que es para la orientación. Lo que viene siendo un cronómetro y el sextante, que es los 3 elementos básicos de un navegante para posicionarse, que es por medio de los astros, midiendo la altura de cada uno de los astros. Esa altura se deben de tomar mínimo 3 astros para tener una buena posición y marcarlos y plasmarlos en una carta náutica. Y esto no se hace de manera automática, tiene que ser así, con esta precisión que se hace a mano. También hay equipos, independientemente de que se realiza un cálculo a la vieja usanza para posicionarnos, también el buque cuenta con equipos sofisticados que viene siendo el GPS, Exacto, radares, equipos de comunicación, que todo el tiempo nos encontramos navegando y también observando todas las cuestiones meteorológicas, los boletines meteorológicos. También existe como en los aviones un piloto automático, aunque claro, bajo la vigilancia del capitán. A bordo no tenemos ningún piloto automático, sin embargo está lo que viene siendo la caña, que en la parte exterior, en casos extremos que hubiera algún mal tiempo, que se pondría en riesgo la vida
del que va en la caña. Se tiene en la parte interior, en el puente de mando, un joystick donde se puede maniobrar el buque desde dentro del puente de mando, pero ese es en casos extremos, únicamente es cuando se utiliza. Históricamente, la humanidad ha sentido más seguro lo que son los barcos a lo que son los aviones. Es quizás porque a pesar de estar desplazándose por el mar, por este caudal de agua que es misterioso, pero es como que está en algo. Sin embargo, el avión está en el aire. Y no solamente es por esta apreciación, sino porque ha habido más accidentes aéreos que de navegación. De manera que las personas sienten bastante seguros los barcos y hay mucha tecnología que nos ayuda y hay pocos, se podría decir que hay pocos accidentes marítimos. marítimos. Sí, realmente se toman en cuenta antes de salir a navegar todas las condiciones meteorológicas reinantes del área y hacia donde vamos a navegar. Se hace un planeamiento, se toman en cuenta viento, corriente, condiciones meteorológicas para saber cómo nos va a tratar el mar por las rutas que vamos a tomar. Es más predecible. Bueno, y volvamos al evento, Velas Latinoamericanas 2022. Y le pregunto al embajador de México, bueno, ¿qué significa para ustedes como embajadores un evento de esta naturaleza donde hay países no solamente que participan en lo que es esta fragata, sino también puertos donde se les recibe? Como usted muy bien ha dicho, el capitán se convierte en un embajador más allá de los territorios. ¿Qué significa este evento para ustedes y esta transmisión de conocimientos, de cultura? Cómo la ven y cómo la explotan y cómo esto puede también ir más allá de una simple transmisión de cultura y llegar a lo que son estrechamientos ya de relaciones internacionales entre países. Mira, Mónica, déjame decirte que para mí como embajador y como simple mortal, digámoslo de esa forma, antes que nada es una gran alegría. O sea, ver la magnificencia de estos veleros y vivirlos en Santo Domingo, la ciudad primada de América, donde por primera vez llegaron buques de vela, y transportarse con la imaginación desde la ciudad colonial, ver los veleros, imaginarse, pues hace 400 años, cómo estaban esos veleros similares ahí. Bueno, es magia, ¿no? Eso es magia. Es magia, es una gran alegría. Por otra parte, como mexicano y como embajador, un gran honor, ¿no? Un gran orgullo de ver al buque Escuela Cuauhtémoc, un velero hermoso, pero no solamente ver el buque, sino ver su tripulación, sus maniobras. Tuve la fortuna de ver su entrada a puerto y aprovecho para invitar a todos los amigos que nos están viendo, no solamente a que visiten los buques, en particular obviamente el Cuauhtémoc, en estos días, sino también para que el sábado 4 de junio vayamos todos a despedirlos, tanto al puerto como al malecón, porque es espectacular. Es espectacular. Y mira, yo haré un símil, ver cómo todas las maniobras que se realizan para la entrada a puerto y para la salida de puerto, es como estar disfrutando de un gran concierto, ¿no? Ver la armonía, ver cómo se dan las señales, o sea, es espectacular, es como disfrutar una obra de arte. Entonces, te puedo decir que para mí como embajador, un gran orgullo, pero como ciudadano común y corriente, una admiración, un toque de magia. Entonces, bueno, extenderles la invitación, repito, a que visiten todos los veleros, en particular, obviamente, el Cuauhtémoc, y que vayamos también todos a despedirlos el próximo sábado en la mañana, tanto al puerto como en el malecón, y pues que les mandemos un abrazo fraterno,
el cariño que sabe dar el pueblo dominicano y que los mexicanos tampoco nos quedamos atrás. Estoy de acuerdo, por eso se sienten también los mexicanos en nuestra tierra. Ahí tenemos imágenes de estos bellísimos buques. El Cuauhtémoc, como dice el embajador, es espectacular. Yo quisiera que todos ustedes, los tres, también el coronel Mario, nos hable de por qué se bautizó con este nombre, quién era este legendario personaje, y me describan un poco el barco. Ya el capitán hizo un poquito de adelanto en lo que fue nuestro recibimiento y me pareció muy interesante, y les agrego que este barco tiene unos trabajos en madera preciosos en su interior, pero tiene muchas otras cosas. Capitán, ¿qué más nos dice sobre este barco tan insigne? Sí, el buque Escuela Cuauhtémoc es el buque insignia de la Armada de México. Fue construido en 1982 en los talleres de Celaya, en Bilbao, España, y nació como mexicano el 29 de julio de esa fecha, de ese año, de 1982. De hecho, estamos por cumplir 40 años este año. Y está como nuevo. Así es. Ese es el objetivo de toda la tripulación, de todos los capitanes, oficiales, los cadetes, clases y marinería, mantener al buque en óptimo estado para que para nosotros y para todas las personas que visiten el buque, que visiten sus cubiertas, realmente esa es nuestra motivación, es de que todos salgan contentos del buque Escuela Cuauhtémoc y conozcan el arte de la navegación a vela que tenemos y toda la tripulación, así también compartir con todos los visitantes de otros países, todo nuestro folclore, nuestra música, nuestra gastronomía. Llegaron cantando los muchachos hoy. Así es, sí. Se escuchaba un canto muy lindo, una entonación. Es parte de nuestra cultura más que nada latina. Se siente el calor latino, pero cuando llegamos a República Dominicana por quinta vez que arribó el buque, también es como nos decía el secretario de la Defensa, que llegamos a nuestra casa nuevamente y nos sentimos en casa y muy halagados de estar aquí en Santo Domingo. Y le pregunto al embajador, en estos años que han estado ustedes aquí, tú también con Regina, tu esposa, de manera que ha sido una vida en familia, y esto es importante, han podido de esta manera compartir más con los que somos los dominicanos. ¿En qué nos parecemos más? ¿En qué somos diferentes nosotros a los mexicanos? ¿O en qué somos más similares? Bueno, déjame decirte antes que nada que pues yo en República Dominicana me siento en casa. Creo que con eso respondo mucho de tu pregunta. Somos pueblos alegres, sí. Somos pueblos fraternos, somos pueblos que saben querer, que saben ser amigos. Somos pueblos que nos gusta la música, la buena comida. Sí. Pues ¿en qué nos diferenciamos? Pues yo no encuentro las diferencias, nos parecemos tanto. Sí, es verdad. Pero déjame decirte, y aquí voy a decir algo políticamente incorrecto, pero yo creo que en amabilidad tal vez sí nos ganan los dominicanos. Y mira que los mexicanos somos bastante amables y bastante alegres, como decía el capitán, llevamos la música por dentro, ver llegar al Cuauhtémoc el día de ayer y verlo llegar con música, con alegría, bueno, impresionante, pero habla de nuestra idiosincrasia, habla de nuestra forma de ser. Pero sí, yo creo que los dominicanos puede que nos anden ganando. Es posible. Pero ahí nos vamos, no lo dudo, pero sí que los mexicanos también son muy amables. Pero yo creo que los dominicanos nos complacemos mucho en complacer al otro, valga la redundancia. Sí. En los equipos de trabajo, con los turistas, en todo. Y qué bueno que los mexicanos tengamos esa competencia en amabilidad reñida. Y cuando el capitán habla, yo pienso que este buque fue construido en España,
Y yo recuerdo en la historia que en México se llegaron a construir muchos buques. De hecho, cuando la gran ruta de la seda, que pasaba por México atravesando a pie de Acapulco a Acapulco y llegaba luego de nuevo en barco hasta las Filipinas, ahí, pues por supuesto, se tenían que hacer los barcos o en las Filipinas o en México, porque ni modo que lo pasáramos por la tierra. ¿Qué tanto está la industria ha seguido? ¿Cómo es? ¿Hay construcción de barcos actualmente en lo que es México? ¿Tienen ese dato? Capitán. Sí existe la construcción de buques. El astillero más grande de México se encuentra en Salina Cruz, Oaxaca. Es un astillero perteneciente a la Secretaría de Marina, Astimar 20. Es donde se realizan las reparaciones, por ejemplo, del buque Escuela Cuauhtémoc. Todos los años llegamos a mantenimiento para mantenerlo en óptimas condiciones, y también se construyen buques para la Armada de México, que vienen siendo patrullas oceánicas. Hay proyectos de construcción regularmente cada 6 años se hacen nuevos proyectos, y en construcción se encuentra una patrulla oceánica que son buques de 76 metros de eslora, 76 metros de largo, Sí. que son hasta ahorita los buques que se han construido de mayores ¿Grandes? Sí. eslora. ¿Cuánto tiene este buque El Cuauhtémoc? buque Escuela Cuauhtémoc tiene 90.5 metros. Es bastante de eslora. grande y la altura es impresionante. Sí, de También altura. vamos a hablar un poquito sobre esta gran altura de los veleros que hace la maniobra un poco difícil, porque a vela y al ser tan alto pueden ladearse bastante y tienen que ser marineros mucho más expertos, pienso yo, que los de buque a motor. ¿Es así? Sí, de hecho, todos los que se embarcan primeramente se les da un curso de navegación a vela para que conozcan primeramente el comportamiento del buque, las capacidades y todas las formas que se puede navegar. Asimismo, todas los límites que tiene para la navegación. Hay tablas como tal, comparativas, para saber hasta qué viento se puede recibir, qué inclinación, nosotros le llamamos escora, puede tener el buque hacia una banda, hacia otra banda. ¿Y qué inclinación en grados es que puede tener? ¿Cuánto es lo máximo? Lo máximo son 46 grados que puede tener Señores, hacia 46 grados es así, fíjense, miren, Sí. eso es así. Y puede, O sea que si usted está ahí paradito, Tocando el agua del otro lado. se puede caer si no le fue bien en el curso de navegación, a vela, sí. ¿verdad? Es bien fuerte. Bueno, hablemos un poquito más del buque. Este buque es precioso, este símbolo que tiene hacia adelante del Cuauhtémoc, ¿quién fue este personaje? Háblenme un poco sobre esto. Capitán. sí. Bueno, Cuauhtémoc, Usted es el protagonista, ¿sabe cómo decía mi hija, que me daba tanta gracia? El protagocinante. Ella decía esa palabra de niña. Cuauhtémoc es el último emperador azteca y fue el que opuso la resistencia a la llegada de los españoles. El nombre del buque fue alguien que tuviera o que se identificara con la mexicaneidad y que fuera conocido en todo el mundo. Y más que nada, ese es el motivo por el que se le dio ese nombre al buque Escuela Cuauhtémoc. Y esta Así es. representación que está alante, lindísima, muy, vamos a decir, dramática, Sí. del Es el personaje. mascarón de proa. Sí. De hecho, todos los buques veleros tienen una representación. Si vio la Libertad, todos tienen un mascarón de proa que es lo más emblemático de su país y que represente al buque en todo el mundo y que sea conocido. Y me llamó la atención también que es como si fuera un botón. Ahí tiene la foto de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Sí, así es, en el bauprés, que es el palo más sobresaliente. Se llama así, el bauprés. El palo bauprés, que está a proa, en lo que viene siendo el penol, está una figura de la Virgen de Guadalupe, que más que nada fue algo del constructor, que era muy devoto a la Virgen de Guadalupe y prometió colocarla en algún lugar del buque, y ahorita la tenemos en el mascarón de ¿Hay proa. alguna virgen patrona de los navegantes en México? Está la Virgen del Carmen, que es la patrona de los pescadores y de los marinos. En México es
venerada independientemente de la Virgen de Guadalupe, que es la más conocida o Sí. mundialmente conocida, Sí. también está esa Virgen, la Virgen del Carmen. Y déjame decirte sobre el nombre del buque Cuauhtémoc. De repente ciudadanos de distintas nacionalidades me dicen, ¿cómo le pusieron ese nombre? Es tan difícil de pronunciar. Y yo, medio en broma y medio en serio, le dice, no, espérate, le pudimos haber puesto Huitzilopochtli, Eso que iba es el yo a dios decir, de la guerra. porque señores, México, para estudiar los personajes de México, habría, bueno, se supone que son en español, ¿verdad? Pero hay que hacer un curso, imagínense. Pero déjame decirte que, ya hablando más en serio, Sí. ¿no? Que sí le podemos haber puesto a Huitzilopochtli. El significado, el nombre de Cuauhtémoc en náhuatl es un nombre muy emblemático para nosotros los mexicanos. Como tú sabes, nuestro escudo nacional es una águila que se remonta a nuestros pueblos originarios, Sí. pero en particular el nombre de Cuauhtémoc es muy representativo y dejaré que el capitán nos comente al respecto. Sí, de hecho, el nombre de Cuauhtémoc significa águila que desciende sobre su presa. La primera heráldica del buque escuela Cuauhtémoc estaba representada como tal en la parte superior de la heráldica, la representación de Cuauhtémoc, que estaba el águila inclinada, simulando que se desplaza o va sobre su presa. Sin embargo, la representación más grande de nuestro país, o lo más conocido, es el águila que se encuentra en nuestra bandera, es el emblema nacional, que es el águila devorando una serpiente. Y la heráldica actual tiene el águila devorando una serpiente en la parte superior. Esa fue la diferencia. Tratando de ser objetivos, porque sé que es difícil cuando ya nos vamos a ir a la pausa. Déjenme un momentito. Tratando de ser objetivos, y lo digo porque resulta difícil cuando se trata de nuestro país, a mí me pasa como dominicana, porque yo amo mi país. Y los mexicanos, justamente de eso es que vamos a hablar, de la pregunta que quiero hacerle. Si hay alguien en América Latina que sea tan nacionalista, yo creo que los mexicanos van a la cabeza. Y esa es la pregunta. ¿Ustedes creen que ustedes son los que más se identifican con lo que es su pasado, su presente? Los mexicanos aman lo que es el indigenismo, con lo que es la parte del mestizaje, lo que es la parte española, todo. Y realmente quizás eso los ha hecho que la cultura mexicana, los artistas mexicanos sean muy conocidos a nivel mundial, porque incluso los políticos han tirado una alfombra roja al desarrollo de las artes y las culturas. ¿A qué creen que se deben esto, embajador? Mira, como yo no puedo ser objetivo ante esa pregunta, si me permiten, le quita cederé esa- la palabra al general López Míguez, que yo creo que tampoco va a ser muy objetivo. Yo creo que un mexicano poco objetivo puede ser al respecto, pero general, le cedo la palabra. Buenos días, Mónica. Buenos días, Un general. saludo a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Antes de que te tu pregunta, yo quiero comentarte que las relaciones entre las Fuerzas Armadas de México y República Dominicana están en un momento muy exitoso. Tenemos estudiantes de República Dominicana en México, tenemos estudiantes de México aquí en República Dominicana, tenemos mucho intercambio de información, hemos recibido mucho apoyo de la Armada de República Dominicana, está ahí la visita del buque, ¿sí? Recientemente también tuvimos una visita de la Armada de República Dominicana en México, donde fueron a ver problemas del sargazo, en que intercambiamos información, y yo creo que las relaciones entre ambos países y Fuerzas Armadas es especial, ¿no? Esa es mi función aquí. Qué bueno, muy importante. Las relaciones entre las Fuerzas Armadas de ambos países, ¿sí? Apoyando a la Embajada de México, esta es nuestra función. Y yo creo que casi podríamos hacer un programa hablando de todas esas funciones, entre ellas las del sargazo, por ejemplo, Así es. que es tan importante. Sí, y tenemos muchos temas en común que intercambiamos, ¿no? ¿Y qué nos dice sobre la identidad? La identidad, ¿no? El mexicano ve su bandera, ve a un compañero y se siente. Yo sentía, ahorita que estamos en la ceremonia que tuvimos, sentía así chinita la piel de que tenía más de un año que no estaba en una ceremonia así. Entonces nos identificamos entre nosotros mismos. De hecho, cuando uno gustos. está así lejos de su tierra y ve un paisano, como dicen ustedes, uno se emociona al escuchar el tono de voz, una música, si es dominicana, en este caso mexicano.
Somos pero muy... sí nos identificamos luego, ¿no? Incluso aquí en la embajada, cuando van a sacar su visa, algún mexicano, ¿verdad? Sí, son mexicanos. No sé si se le pasará eso a, qué sé yo, a los europeos del norte, a los más orientales, porque yo no sé si será un sentimiento más del latino, pienso, ¿verdad? Yo pienso que es un sentimiento más del latino. Déjame decirte que nosotros como mexicanos nos sentimos muy orgullosos de nuestro origen ancestral, de nuestros pueblos originarios. Que dicho sea de paso, y por eso digo que poco objetivos podemos ser, tan avanzados como los occidentales de aquella época, como los europeos. O sea, no teníamos nada que pedirles. Ahí están pues los grandes avances en medicina, en astronomía, en astrología, de los mayas, de los aztecas, las pirámides de Teotihuacán. Uno las ve y conoce las de Egipto y ahí nos damos un muy buen quien vive. Es decir, lo cierto es que los mexicanos nos sentimos muy orgullosos de nuestros orígenes, de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios, pero pues también nos reconocemos como producto del encuentro de dos culturas. Sí. Somos un pueblo mestizo, Sí. y pues tenemos esa identidad muy clara, esa parte histórica, pero no vivimos en el pasado, nos sentimos orgullosos de nuestro origen, pero somos ciudadanos del mundo del siglo XXI. Y mirando al futuro. Con claridad y con la frente en alto. Tú sabes que yo pongo en el final del programa siempre una frase que me gusta mucho y es: ama tu propia historia. Yo creo que el que ama su propia historia la dignifica y pues eso nos vincula mucho con lo que somos. Y como dice el embajador de México, esa parte, todo México era un neolítico avanzado. Nosotros no, nosotros éramos un paleolítico porque nuestros indios taínos todavía estaban en etapa de la caza y la pesca, todavía no había una agricultura, ni había esas ciudades que encontramos en México ya estructuradas, de manera que cuando los españoles llegaron a México, dijeron, a veces dicen que no lo hubieran tratado tan bien como los taínos, porque ya estaban demasiado estructurados, no hubieran permitido pues esa irrupción en su sociedad. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y en el próximo segmento vamos a tener con nosotros a dos de los marinos que no sé si se van a quedar, yo creo que el capitán tiene algo, no sé cuál se va a quedar acompañándonos, pero también queremos darle la oportunidad a que los marinos hablen de esas experiencias que han tenido en esta fragata de velas latinoamericanas 2022 y específicamente en este buque Cuauhtémoc. Así que volvemos con ellos. Amigos, continuamos con este programa sobre el evento de velas latinoamericanas 2022, específicamente con el buque Cuauhtémoc, que es el mexicano, que es el que tuvimos la oportunidad de asistir ayer. Nos gustó muchísimo. En este segmento tenemos un personaje, podríamos decir, muy interesante por su cargo. Es el jefe de maniobras. Se oye muy interesante eso de qué hará el jefe de maniobras en un barco de vela. Estamos hablando, ya nos explicaron que un barco de velas puede ponerse hasta 46 grados del mar, o sea, de la superficie. Usted se imagina, bueno, debe ser bastante difícil, no sé si yo podría, ¿verdad? Porque esto produce a veces mareo y todo esto. Y así que recibimos a José Herrera, quien es el jefe de maniobra de este buque. Bienvenido, José. Gracias, Mónica. Buenos días a tu auditorio. Muchas gracias por invitarnos, por que nos hayan dado la oportunidad de estar aquí y pues poderles contar un poco de nuestro barco. Muchas gracias. Bueno, me gustaría, José, que a ver si es posible que tú cuentes un poco así cuáles son esas maniobras que tú diriges en un barco de vela, el cambio de vela a motor, si en la navegación, el trayecto completo de la navegación se hiciese a vela completa,
cuánto duraría versus ayudarnos de los trayectos, esos trayectos más largos o más cortos a motor, dependiendo, me imagino, que del viento también. ¿Cómo se organiza un barco de vela y esas maniobras más importantes, cuáles son? Sí, como dijo mi comandante, el capitán René Cano, antes de que inicie la navegación, hacemos una programación de qué es lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer, pues, está 100% determinado por la dirección del viento. Entonces vamos a definir con base a la dirección del viento cómo podría ser la pierna de navegación a vela. Y cuando tenemos un compromiso… Cuando hablas de la pierna, ¿qué es la pierna? Es la trayectoria que va a describir para poder llegar de un punto, en este caso Cartagena de Indias, Colombia, a Santo Domingo, República Dominicana. Hasta aquí. Hasta este punto. Entonces empezamos a definir cómo podría ser la navegación y si podríamos hacerla totalmente a vela. Inicia antes de que nosotros zarpemos, nos juntamos las personas que tenemos que hacer esa programación y con base a cómo esté el viento vamos a determinar si lo podemos hacer todo a vela o si lo tenemos que hacer de manera mixta, le llamamos nosotros. Así se hace, a veces se puede hacer según el tiempo todo a vela. Sí, según el tiempo, si tenemos un tiempo adecuado, de acuerdo a la programación del itinerario, porque nosotros nos manejamos siempre por medio de un itinerario, entonces podríamos hacer toda la pierna de navegación totalmente a vela. Si el viento no lo permitiera, si la dirección del viento lo hace posible, lo haríamos de esa manera. ¿Qué tanto cambia esta programación que se puede hacer antes? Por ejemplo, Cartagena fue el último puerto. Sí. Ahí es que ustedes hacen la pierna, como le llaman, que es la ruta hasta el puerto de Santo Domingo. ¿Y qué tanto puede cambiar esto mañana, pasado? Porque toma varios días el trayecto. Sí, definitivamente cambia porque el clima, el tiempo, pues va cambiando todo el tiempo. Pese a que hay predicciones meteorológicas, como también ya lo habíamos mencionado, va habiendo predicciones, no siempre se apegan a la realidad. Entonces, realmente el marino tiene que ser flexible en el momento de ir tomando las decisiones. Va a cambiar, aproximadamente cambia un 50% de lo que nosotros… Bastante. Sí, bastante. Y vamos haciendo modificaciones en el momento en el que va cambiando. Se me ocurren tantas preguntas a hacer, por ejemplo, y voy a hacer algunas así para que no perderlas. Sí. Por ejemplo, ¿cómo hacían, por ejemplo, Cristóbal Colón, que se decía que por su experiencia como navegante podía predecir, no, pero sí saber cuándo había un huracán próximo, quizás por los pájaros, por el color del mar, por los astros? ¿Cuáles son los puntos más difíciles de atravesar en cuanto a navegación en el continente americano? Se dice que Tierra de Fuego, por allá abajo. De hecho, yo he estado en cruceros en esa zona y la verdad es que me he variado bastante. Okay. Y yo no recuerdo aquí en el Caribe un punto que también produce mucho mareo. No sé si ustedes saben específicamente cuáles son. Entonces la pregunta es, ¿tenemos definidos, me imagino que obviamente sí, los puntos que son más peligrosos o difíciles de maniobrar en todo el continente americano? ¿Y a qué se deben? ¿Cuáles son las características de estos puntos? Sí, por supuesto, el que acabas de mencionar, que está en Tierra de Fuegos, el mítico Cabo de Hornos, sí, la isla Hornos, sí, y más al sur de la isla, el Cabo de Hornos. Es un lugar muy difícil porque se juntan los dos mares importantes de América. Por el lado oeste, el Pacífico, y por el lado este, el Atlántico. ¿Y eso ahí convergen entonces esas corrientes? Hay convergencia de corrientes, pero también la corriente de Humboldt y la corriente de los vientos fríos del Ártico. ¿Cuáles son la corriente de Humboldt? Es la que choca directamente sobre Chile y se va hacia la parte sur. Y el viento frío del Polo Sur hace que todo el tiempo haya corrientes muy fuertes en esa zona. Entonces chocan las dos corrientes más el viento muy fresco, muy fuerte, entonces eso va haciendo complejidad. De hecho, en el 1700, en el 1800, era muy difícil que los marinos pasaran por esa zona y hay muchos barcos encallados en esa zona debido a todas las eventualidades que tenían por el clima. Y otra de las zonas importantes, en este caso, en el lugar en el que nosotros nos estamos encontrando, es un área por Venezuela
que tiene corriente muy fuerte de este a oeste. Es decir, va a ser contraria en este caso cuando vayamos hacia Curazao, que es nuestro siguiente punto, va a oponerse a la trayectoria que nosotros vamos a hacer. Y cuando se opone ya no se pueden usar las velas, ¿verdad? Se hace más complejo usar las velas, o se usan muy poco las velas porque obviamente vamos en contra del viento totalmente. ¿Y cómo, por ejemplo, esos antiguos navegantes, como lo era Cristóbal Colón, podían navegar en vela en contra? ¿Cómo lo hacían? ¿Tenían que variar la ruta, ir, como decir, de lado hacia abajo? ¿Cómo se hace esto? Tenían que prevenir la ruta. En el caso de que venían de Europa, tenían que ir muy pegados a África y posteriormente ya cruzar el Atlántico cuando estaban en una zona muy al sur, para poder llegar a zonas de Sudamérica como Curazao, por ejemplo, como las islas de Barlovento. Entonces tendrían que iniciar el recorrido más al sur y muy pegado al continente africano para que pudieran llegar a los puntos a los que fueron llegando ellos. Las rutas de navegación actuales son la evolución de todo esto y por eso ha habido tantos naufragios, tantos problemas me refiero a través de la historia, Sí. con embarcaciones. ¿Cómo entonces se definían? ¿Cuál podríamos decir? ¿Cómo podríamos explicar un poco la historia de estas rutas? Bien, hay una ruta muy importante que se le llama el tornaviaje para los Sí, barcos a vela. sí. ¿Cuál es esa ruta de tornaviaje? Es decir, de recorrido que pudieran llegar a América y que posteriormente pudieran regresar a Europa. Los vientos alisios en esta zona, en la zona del Caribe, precisamente por eso había mucho pirata en el Caribe, había mucho corsario en el Caribe, porque era como bajaban hacia el continente africano y cruzaban en esta zona del Ecuador con los vientos alisios hacia el Nuevo Mundo. O sea, te impulsaban, ahí estaban a favor. Sí, porque el viento viene desde África hacia América. Y para poder regresar tenían que subir al norte porque el recorrido del viento sube en la parte alta del norte de América y luego va nuevamente hacia Europa. O sea, esa es la razón por la cual bajamos por abajo, por debajo del Ecuador, ¿verdad? Así y es. subimos por encima. Así ¿Estoy en lo es. correcto? Y normalmente las antiguas rutas por ahí de las Bahamas volvían a recorrer hacia el norte, volvían a llegar hacia Cádiz en el caso de Colón, y era como podían hacer el recorrido todo el tiempo. Llegaban por el Ecuador, podría ser un poco en la línea del Ecuador o un poco abajo de la línea del Ecuador, y luego subían a la parte de Cuba, las Bahamas, y volvían a retornar hacia sus puertos españoles, como el caso de Huelva o como el caso de Cádiz. Exacto, en un momento donde no había mapas precisos, porque si bien es cierto que se dice que incluso en la antigüedad la circunferencia de la Tierra ya estuvo calculada y que Colón la tomó con millas italianas que eran un 30% menos y que por eso él pensaba que estaba más cerca el continente, o sea, las Indias, porque no se sabía que estaba América en el medio. Sí. Pero una cosa es que alguien lo haya dicho y haya dicho que es cierto, a que tengamos más información sobre esto. Tienes mucho conocimiento, Mónica. Tienes mucho conocimiento, definitivamente. Sí, muchas cosas eran a sentimiento. Exacto. Muchas cosas eran por pericia. Como decíamos, las condiciones meteorológicas, no teníamos los instrumentos, no teníamos predicciones como las tenemos ahora. Pero sí en el sitio, un buen marino podría determinar si estaba un frente por llegar. ¿Cómo? Por las masas de nubes, la manera en la que estaban dispuestas las masas de nubes. Cuando una masa de nube está desde la parte baja del horizonte y crece hacia la parte alta, ese tipo de nube se llama cumulonimbus. Wow. Y siempre que hubiese una cumulonimbus, un buen navegante sabría que un frente se estaba aproximando al área donde ¿Por qué? se Porque encuentra. esas nubes fueron empujadas hacia debajo de la línea del horizonte. Porque esas nubes empiezan a tener una masa más fría y se empieza a acumular y entonces empieza a crecer en altura. Interesante. Eso es una baja presión. Entonces esa masa le da sentido al marino para poder determinar que cuando llegue esa masa de aire frío va a tener vientos muy frescos en el área. Y el viento muy fresco en el área es un sinónimo de preparación para el marino
porque va a haber una navegación con bastante movimiento, con bastante trabajo. Entre los naufragios que ocurrieron alrededor de la isla, el tercero conocido, que Sí. fue el naufragio de Nicolás de Obando, después que llegó y se iba con Francisco Bobadilla y Francisco Roldán, que eran dos funcionarios españoles también de la corona, Sí. que se enfrentaron a Colón. Se dice que este naufragio pasó porque ellos no le hicieron caso a Colón, que sí previó lo que era este mal tiempo, y ellos murieron y la flota naufragó. Y fue la misma tormenta que terminó con el asentamiento de la ciudad del lado oriental o sea, este es el puerto Don Diego, Sí. estamos ahora en la parte occidental, pues Sí. que es donde está Santo Domingo. Sí. Pues estaba en la parte oriental y ese mismo huracán terminó con esta parte de la ciudad y luego se trasladó a la Nueva Isabela. Entonces, Colón, por eso sería por las nubes que se dio cuenta. Sí, las condiciones reinantes en el lugar pueden determinar cómo se va a ir desarrollando una situación meteorológica, un evento, un fenómeno meteorológico. Sí, gente que tiene mucha experiencia puede determinar. ¿Ustedes lo pueden determinar? Sí se puede determinar, hacemos mediciones también. Y lo pero comprueban. Se comprueba, es una manera de comprobar. Lo que pasaba anteriormente es que toda vez que se tuviera duda, entonces se tomaba providencia. ¿Qué es No, tomar no se providencia? podría arriesgar demasiado. ¿Sí? Siempre que se viera alguna situación compleja, entonces un buen marino tendría reservas y empezaría a tomar alguna providencia para poder hacer frente a la eventualidad. O no zarpar del puerto o buscar una zona de abrigo para la eventualidad. El mar, ¿cómo se refleja en estos casos? ¿Podría ser que oscureciera, las olas de algún tipo, si hay pájaros volando, algún otro cue, o sea, algo más que podamos dar cuenta de que viene un mal tiempo? No, pájaros volando es una falacia. Sí, es una falacia. Que es una falacia que normalmente se emplea, pero sí se puede ver que el clima va cambiando. Si es un clima caluroso, se va tornando un poco más fresco y entonces eso hace que también las condiciones del sol vayan cambiando. Va a haber más nubosidad en el área, se va a estar tapando muy continuamente el sol en el área y entonces así se van determinando algunas condiciones. Cuando no se tiene, como ahora se tiene, el pronóstico meteorológico. Sí. Siempre nosotros nos ayudamos con el pronóstico meteorológico, pero también siempre estamos observando lo que está pasando en nuestro alrededor. José Herrera, jefe Sí. de maniobras, un nombre que me parece muy interesante. Vamos a hablar un poco de las velas, que es, pues, vamos a decir, la esencia de estos viajes, el viaje a vela. Pero para viajar a vela tenemos que saber manejar las velas, entenderlas, la vela latina, la vela cuadrada. Háblame un poco de la evolución de las velas y de cómo se manejan. Y también estos mástiles, generalmente cuántos son y demás. Bueno, hay una simbiosis muy bonita en los barcos, muy simbólica, que como decía el embajador, podría tornarse en un arte. Navegar a vela se vuelve un arte cuando se amalgama la experiencia, cuando se amalgama la observación, cuando se amalgaman muchas cosas que se van tomando en cuenta como si fuera una orquesta, decía el embajador. Y creo que muy acertadamente que es una visión muy clara para el trabajo. A vela, precisamente. A vela. Y nos quedan 3 minutos. Vamos a tener Sí, que claro. resumirlo estos 3 minutos. Entonces, la simbiosis entre el tripulante, lo que puede hacer su barco y lo que va a hacer las velas con el viento. Esa es una de las cosas que uno siempre va tomando en cuenta. Si el viento es demasiado fresco, entonces tendríamos que presentar menos material bélico, es decir, menos velas, tendríamos que hacer algún arreglo para que pudiéramos navegar bien. Sí. Hay unas velas, las velas cuadras, que nos permiten navegar con viento de popa y las velas cuchillo, que nos permiten navegar con el viento más a proa. ¿Cuánto más a proa? 40 grados aproximadamente. Entonces se va jugando con esto, se va haciendo una navegación
lo mejor que se puede para ir reduciendo los riesgos que van presentándose en el mar. Mar gruesa, viento fresco, y entonces se podría ir reduciendo a parejo para poder tener una inclinación menor, porque el viento va siendo cada vez más intenso, va siendo más fuerte. Y si el viento se va apagando, entonces vamos dando más aparejo para que pudiéramos compensar y seguir navegando lo más rápido posible. La verdad es que podríamos hablar tanto de la navegación a vela, qué pena que no tengamos más tiempo, pero quisiera saber, ¿un oficial naval siempre tiene que saber maniobrar a vela igual que a motor? ¿O no Sí. necesariamente? Sí, un oficial naval siempre se busca que tenga las dos oportunidades, tanto navegar a vela como navegar a motor, y que entonces tenga una carrera mixta que le permita tomar buenas decisiones. ¿Qué tiene que tener para terminar y despedirnos un oficial naval para ser un buen oficial? Yo creo que no debe de perder la sorpresa de aprender. Yo creo que todo el tiempo tiene que estar buscando aprender, y que todo el tiempo debe estar viendo a su tripulación, sabiendo cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos Y trabajar en débiles. equipo, me imagino. Trabajar ¿verdad? todo el tiempo en equipo. Para un buque de vela es primordial el trabajar en equipo. José Herrera, muchísimas gracias por estar aquí. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Esta delegación mexicana y todas las delegaciones que han venido a visitarnos, que forman parte de esta fragata y que ya se despiden de nosotros el próximo sábado. Así que si ustedes quieren ir a ver los barcos, a subir en ellos, a conocer a José Herrera, cuando lleguen a la de México van a procurarlo y van a decir que quieren conocer al jefe de maniobras. Así que serán muy bienvenidos. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.